Bueno, muy bien. Seguimos con el libro de Romanos, apenas arrancamos. Hoy vamos a tocar el libro de Romanos, capítulo 3, del 1 al 4. Tendría que ser del 1 al 8, pero es muy largo. Así es que vamos a dividir en dos prédicas, este sábado y el próximo. Así es que los que están aquí tienen que estar para la próxima, sí o sí, y más aún. La palabra tiene que ser así para nosotros, tiene que confrontarnos, tiene que confrontar aquello que estamos haciendo mal. ¿Para qué? Para que nosotros abramos los ojos, oigamos, pero no solamente que quede ahí, sino que tengamos esa fuerza de voluntad y con la ayuda del Espíritu Santo de ser hacedores de aquello que escuchamos. O si no, no sirve de nada. Bueno, el pastor había tocado la semana pasada, ¿verdad?, acerca de la circuncisión, ¿verdad?, la circuncisión del corazón, ¿verdad? Pablo viene diciendo a la iglesia de Roma, ¿verdad?, le hacía ver que el estado en el cual estaban ellos no era válido a lo que estaba ofreciendo la nueva vida en Cristo. Ellos se hacían valer porque tenía la descendencia abrahámica en su ser, ¿verdad? Ellos eran descendientes de Abraham, los judíos tenían el privilegio de tener la palabra de Dios, a ellos se les fue concedido la palabra de Dios, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos tenían conocimiento, tenían su forma de actuar, su forma de juzgar, de vivir, un estilo de vida muy fuerte, ¿verdad? Pero Pablo venía confrontándoles, ¿verdad? Porque para los judíos, para muchos de ellos era muy difícil cumplir con la ley a cabalidad, tal cual exigía en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces Pablo, hablando de lo que dijo el pastor la semana pasada, hablaba acerca de la circuncisión del corazón. Lo importante que era para el pueblo judío, sí, la circuncisión, ¿verdad? Pero que de nada servía si ellos solamente servía como un objeto, como un pacto, y quedaba ahí nada más. Y si yo no aplicaba eso a mi vida, ¿de qué servía? Entonces lo importante era que eso tenía que ser parte de mí, sí, la circuncisión, ¿verdad? Porque eso era un pacto entre el pueblo judío y Dios. Es lo mismo para el pueblo cristiano, por ejemplo. Cuando yo vengo a Cristo, entrego mi vida y yo me bautizo. Hago un pacto con Dios de que yo a Él ya le pertenezco, de que Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué yo hago? Yo no puedo basar solamente, bueno, ahora yo soy de Cristo porque me bauticé y sigo mi vida tal cual como era antes. La cosa no funciona así. Sino que eso tiene que ser un punto de partida para que mi vida cambie a lo que Cristo quiere en mi vida. Entonces Pablo viene hablando nuevamente en este capítulo 3 del 1 al 4. Es un capítulo que nos va a confrontar mucho, así que prepárense. Primeramente para mí fue esta palabra. Lo analicé mucho y si es desafiante y confrontante para vos, qué bueno que así sea. Qué bueno que te duela y que te enera un poquitito, que sí que la palabra te está diciendo, hey, esto está mal, esto debes hacer. Amén. Así es que no se enojen si la palabra les señala, les apunta así. Hasta este punto Pablo sigue pintando el escenario en tono oscuro, negro. La situación moral del hombre era en caída. Los judíos pensaban, muchos de ellos, que tenían la situación espiritual arregladas, que por ser judío el cielo ya les pertenecía. ¿Verdad? Tenían esa definición ellos, de que por ser descendiente de Abraham, ellos tenían el cielo asegurado.
Ya no importaba su estilo de vida, su forma de vivir, si respetaban o no respetaban la ley. Muchos de ellos tenían ese concepto. Bueno, yo soy judío, soy descendiente de Abraham, el cielo a mí me pertenece. No importa lo que yo haga. Pero el apóstol Pablo viene diciendo que todos estamos mal, tanto judíos como gentiles, estamos en la misma condición. Entonces, a causa de eso, esta parte del libro de Romanos 3, de 1 al 4, es una parte donde el apóstol Pablo hace una discusión con él mismo. Es como si fuera que está el apóstol Pablo y un judío enfrente. Y se hace preguntas que él mismo responde siendo judío, ¿verdad? Porque él piensa que el pueblo judío se va a hacer estas preguntas, que va a venir más adelante. Entonces el judío se pregunta, si vengo de Abraham y participo en todas esas costumbres judías, ¿qué ventaja tiene? ¿Cuál es el beneficio de ser cristiano? Si lo aplicamos aquí. Versículo 1 de Romanos capítulo 3 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El ser humano siempre anda buscando ventajas en su vida. ¿Verdad que sí? Cada uno de nosotros. En nuestro día de vivir, en nuestra familia, los negocios, hasta en la iglesia. Siempre buscamos ventajas para nuestra vida. Cosas que nos beneficien. El ser humano siempre se movió de esa manera. El ser humano siempre anda buscando una ventaja en la vida. ¿Qué sacaré de esto? ¿Qué ganaré con aquello? ¿Qué hay si voy a la iglesia? ¿Qué hay de ser cristiano? ¿Qué beneficio hay para mí? Buscamos ventajas siempre. Nadie dice, solo estoy aquí para dar. Solamente Jesús vino a hacer eso. Solamente Jesús vino a dar todo de sí por nosotros. Entonces, ¿en qué sirve ser judío? Así como dice el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? ¿En qué sirve ser judío cristiano? De venir, orar, estudiar. ¿Qué ventaja entonces tiene de que yo como cristiano me congregue? Está diciendo Pablo ahí. ¿Qué ventaja tiene? Si yo vengo, asisto, oro, estudio la palabra, vengo a las reuniones de obreros, me capacito, hago vigilias. ¿En qué sirve? Dice ahí el versículo 2, mucho, en todas maneras. Pablo le está sacando una duda ahí al pueblo judío, porque Pablo le está confrontando a ellos la manera en que ellos estaban manejando, viviendo, que estaba mal. Entonces, como el judío se estaba preguntando, ¿en qué sirve que yo sea judío entonces? ¿De qué me sirve que yo sea circuncidado? Pablo le dice en el versículo 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esta es la ventaja que el judío ha recibido, que Dios le confió su palabra, sus principios, sus preceptos. Él les confió. ¿Saben qué? ¿Verdad que vivimos en un tiempo donde es difícil confiar? Es difícil tomar confianza sobre ciertas personas. Por ejemplo, yo tengo un plan de trabajo, tengo una excelente idea y yo creo que me va a salir bien. Ahora yo necesito buscar ciertos o ciertas personas en quien yo pueda confiar este plan. Y cuesta encontrar. Yo no voy a al azar esos planes a cualquier persona, ¿verdad? Porque en el medio tiene que haber una confiabilidad hacia ellos. Cuesta hoy en día que el ser humano confíe en alguien más. Es muy precavido, ¿verdad? Y por lógica, porque quizás muchos ya nos tropezamos a causa de que confiamos en alguien y vino y nos falló, ¿verdad?
Pero Dios dice aquí en el versículo, Pablo dice en el versículo 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiado la palabra de Dios. Dios puso su confianza en el pueblo judío al darle su palabra, a darle sus mandamientos, a darle sus preceptos, a darle la intención de su corazón al pueblo judío para que ellos empiecen a caminar acorde a su voluntad. Esa era la ventaja más grande que tenía el pueblo judío, la revelación de Dios mismo hacia ellos. Si lo aplicamos hoy al ámbito cristiano, pasa igual. ¿Qué ventajas tienes tú de ser cristiano? ¿Qué ventajas tienes tú de estar sentado aquí en esta noche y no ahí afuera? Mucho. Se te está dando la confianza de recibir la palabra de Dios, explicada, analizada, detallada, a ti, a tu vida, a tu corazón, a tu mente. Recibirla y aplicarla, sí va a decidir de vos. Pero ese es el privilegio que vos tenés como cristiano. Como los judíos en aquel tiempo, a ellos se les fue revelado la palabra. Entonces, para que Dios me confíe su palabra y su corazón, sus revelaciones, es porque me ama, es porque me escogió. Si estamos aquí en esta noche recibiendo todo esto, es porque Él tiene ese sentimiento fuerte hacia vos. El amor que Él tiene sobre cada uno de nosotros es indescriptible. Nosotros no podemos expresar con simples palabras lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Quedamos cortos, ¿verdad? Pero Dios nos demostró su amor por medio de Jesucristo, dando su vida en la cruz por nosotros. Y si vos tenés el privilegio en esta noche, como muchas otras, de recibir su palabra, de estar aquí adorando, exaltando, de tener la oportunidad de agarrar la palabra, abrirla, leerla y que el Espíritu Santo te la revele, ese es un regalo maravilloso que vos estás recibiendo. Eso es algo que el Señor está depositando en vos. ¿Por qué? Porque te ama. Porque hay confianza en ti. Esa es la ventaja que tenían los judíos, esa es la ventaja que tenemos los cristianos. Dios le confía su palabra, es una enorme ventaja. ¿Confiaría usted su corazón a un hombre sabiendo que puede fallar? ¿Verdad que no? ¿Confiarías a alguien, a una persona, quien vos sabes bien que es medio débil y que te va a fallar? Tenés tus dudas fuertes sobre eso. ¿Confiarías? Quedamos en la duda, de verdad. Si nos fijamos un poquitito, la mayoría de los grandes planes, los grandes secretos hoy en día están ocultos, no están a la vista de la humanidad. Hay grandes cosas que, ¡boom!, de golpe explotan, como el famoso COVID, por ejemplo. Eso es algo que estaba guardado, estancado ahí, y de golpe, ¡boom! Nadie sabía nada. Pero de golpe vino a hacer lo que hizo con toda la humanidad, ¿verdad? El desastre, la barbarie, las muertes, afectó económicamente, un montón de cosas. Pero eso es algo que ya se estaba hablando, analizando con los grandes líderes que manejan el mundo, ¿verdad? Los secretos grandes. Ellos nunca confiaron en la humanidad para decirle, bueno, vamos a soltar esto para que la gente sepa y se prepare. No, en secreto lo manejaron y así vino al mundo. Pero Dios confió su palabra, la que nunca pasará, como dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Dios confió su palabra a los judíos, a usted, al igual que a los judíos, somos privilegiados. Entonces no se trata de que Dios dio su palabra a nosotros, a los judíos, sino qué hicieron con su palabra. Dios, por confianza y por amor, les dio la ventaja a los judíos.
su palabra, sus mandamientos, sus preceptos. La intención fuerte de su corazón, Él se las dio al pueblo judío para que la manejasen, para que estudiasen, para que aplicasen a su vida. Ahora, decidir qué hacer con ella ya no dependía de Dios, dependía de los judíos. Dice ahí en Oseas 8:12, para aquel que quiera buscarlo, Oseas 8:12, dice: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Le vuelvo a repetir, Oseas 8:12. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dios es el autor de la Biblia. Eso sabemos, ¿verdad? Los hombres que la escribieron fueron las plumas, fueron el lápiz que Dios usó para que se escribiesen. Pero Dios es el que creó la palabra. Dios las escribió a través de los tiempos, a través de los hombres, de los pensamientos que Él puso en cada profeta, en cada escriba, en cada apóstol. Él se la dio por medio de las revelaciones. Ahora dice: yo las escribí, mi mano estuvo ahí, dice Dios. Lo que había en mi corazón se hizo exterior para ustedes. El plan más maravilloso, Él se las dio. Su palabra. Entonces, ¿le está dando usted el valor a la palabra de Dios que Él se la dio? Vuelvo a repetir, Oseas. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Es un versículo poco triste. Imagínense tener un regalo tan grande como es la palabra de Dios, donde en ella expresa la intención, el deseo y la voluntad de Dios para usted. Se la da, se la entrega. Pero usted actúa como si fuera que es una cosa extraña. ¿Cómo yo hago eso? No le doy valor. Quizás la leo, quizás la interpreto, la sé, la memorizo, tengo por mi remera, lo expreso por mi automóvil, pero no aplico en mi vida. Entonces queda eso como ¿qué? Algo extraño, sí, a lo que me pertenece, pero es algo extraño, ajeno, porque no la aplico. Le estamos dando el valor a la palabra que Dios nos dio, como Dios les dio al pueblo judío, esa ventaja grande. Tenemos que creerla. Si no lo hacemos es porque no estamos obedeciéndola. Cuando lo cree, obedece. Cuando nosotros creemos en la palabra, ¿quién cree en la palabra de Dios? Y la obedece. Porque aquel que cree obedece. Es fácil decir yo creo, ¿verdad? Famoso, nosotros preguntamos allá afuera, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero el creer es todo un proceso. No es solamente que queda en una palabra así cortita, creer. Es todo un proceso que conlleva que uno haga, que uno se mueva, que uno decida, que uno aplique a su vida para decir yo sí creo en Dios. Amén. ¿Están conmigo? Muchos cristianos están llenos de información de la palabra. Lo explica, lo enseña, lo aconseja, pero no lo aplica a uno mismo. Cuesta. ¿Verdad que cuesta? Entonces, esto pasa porque no ha creído lo que metió en su cabeza. Lo tuviste por cosa extraña. Imagínense hasta dónde llegamos como ser humano. Es como si fuera que nosotros corremos una maratón y falta tan solo, de aquí a la puerta para llegar a la meta. Y no tomamos el atrevimiento de cruzarnos los brazos y no voy a llegar. Yo tengo la revelación de Dios. Dios pone en mí la palabra, que es la Biblia. La tengo a mano. Estamos en un estado donde eso no se prohíbe, como en nuestros países, por ejemplo.
Hay países donde no puedes tener la palabra, no puedes divulgarla, hablarla, expresarla, tenerla. Pero aquí somos libres. Entonces Dios pone en ti eso. La oportunidad de que vos descubras la palabra. Estudies, analices. Que el Espíritu Santo te la revele. Ahora que vos decidas aplicarla y no hacerlo, ¿cómo podemos llegar hasta tal punto? Es una pregunta que queda ahí. Es porque muchas veces lo tenemos por cosa extraña. Y eso es algo que tiene que cambiar en nuestro corazón, eso es algo que tiene que cambiar en nuestra mentalidad. Así como le dije al principio, nosotros somos privilegiados de estar acá. Somos tan poquitos comparado con lo que están afuera de recibir aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Es una mesa servida. Es una mesa servida que nosotros tenemos de ir a agarrar, nos alimentamos, recibimos. Pero si no la valoramos, y no la valoramos es cuando no la aplicamos a nuestra vida, entonces las cosas se empiezan a ver. Es una gran ventaja en ser judío o cristiano, pero también conlleva una gran responsabilidad. Yo pongo a Cristo, entrego mi vida, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, pero no queda ahí. Yo tengo por mí ahora una responsabilidad. Yo tengo que vivir para Cristo, así como dice la palabra, ¿verdad? Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Tengo la mentalidad de Cristo ahora. Es lo que debo hacer, es lo que debo expresar, es lo que debo mostrar. ¿Para qué? Para que los demás vean. Yo empiezo a hacer luz cuando decido obedecer y creer a la palabra. Tenemos que responder a esa confianza que Dios nos dio. Mostrarle al mundo que pertenezco a Cristo. Y eso lo hago con mi modelo de vida. Amén. ¿Están hasta aquí conmigo? Bueno, vamos al versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Romanos 3. Pues, ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí va la respuesta de Pablo a causa de por qué tuvieron en poco la palabra entregada por Dios a los judíos. Porque había incredulidad en ellos. La incredulidad es no creer lo que Dios me dio, no creer en su palabra. Yo veo y leo sus promesas, las conozco, pero no creo. O cuando se presenta en mí un problema, una tempestad, algo que no me está gustando y visita mi hogar, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, y yo no creo que Dios pueda tomar caso de mi problema, ¿qué estoy diciendo ahí entonces? Un incrédulo. Había incredulidad en el pueblo judío. Si usted es cristiano, habla de Dios, de su palabra y no la aplica, ¿qué cree que pasará? Va a crear un ambiente de incredulidad. Las personas al verla hablar pero no aplicar lo que enseña su vida, dirá, ¿de qué sirve que yo me vaya a la iglesia? ¿Verdad que hay bastante responsabilidad sobre nosotros como cristianos? Estamos exhibidos, estamos en una vidriera nosotros. Día a día estamos siendo observados, señalados, apuntados. A ver qué movimiento hacemos, a ver cómo respondemos
¿Cómo yo respondo ante un agravio de un hermano, de una hermana o de un pariente o del mundo? ¿Cómo reacciono? ¿Le perdono? ¿Le amo? ¿Demuestro esa intención que Cristo quiere que yo haga? Constantemente estamos expuestos a mostrar lo que decimos ser. Porque si decimos ser que somos cristianos es porque seguimos el modelo de Cristo. Somos minis Cristos, cada uno de nosotros, quienes decimos que pertenecemos a Él. Ahora, si decimos que somos eso y no aplicamos cuando existen los problemas, no aplico amor cuando se necesita de amor, no aplico perdón cuando se necesita de perdón, no aplico la milla extra cuando se necesita de milla extra. ¿Soy cristiano ahí? Es confrontante lo de esta noche, así es que... Mire, los judíos incrédulos tenían el plan de Dios. Imagínense, los judíos tenían la revelación de la palabra. Ellos tenían la revelación de cuándo iba a venir el Mesías, en qué lugar nacería, a través de los profetas, ¿verdad? Ellos tenían en una mesa servida todo lo que iba a pasar. Absolutamente todo. Ellos tenían ese privilegio de saber cuándo iba a llegar el Mesías, el tiempo, las señales que se mostrarían cuando eso llegara a pasar. Pero ¿qué llenó sus corazones a causa de la forma en que vivían? La incredulidad. Tenían la palabra. Tenían las cosas que debían de seguir. Pero fueron incrédulos. El Mesías ya había nacido. Jesús ya había venido al mundo a salvar a los pecadores, primeramente al pueblo judío. Pero ¿qué pasó? Su incredulidad no les permitió ver aquello tan poderoso que había pisado a la tierra y que era lo que más ellos estaban esperando. Qué fuerte que es la incredulidad, el no creer. Lucas 18:8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Con qué se vino a topar Jesucristo cuando pisó la tierra? Dice que no había ni un solo justo, ni siquiera uno, dice. En medio del pueblo judío, quienes tenían la palabra, los mandamientos, la revelación, quienes tenían sacerdotes, escribas, todo una universidad teológica, donde ellos aprendían, donde ellos minuciosamente y detalladamente aprendían acerca de la Torá. En medio de todos ellos, un justo no había, ni siquiera uno quien respondiese a lo que Dios exigía en ese momento. Yo creo que vivimos en medio de mucha incredulidad hoy en día, también en la iglesia. La iglesia somos nosotros, no es este templo. Vos sos iglesia, yo soy iglesia. Cuesta creer. Fíjese hoy en día, por ejemplo, para usted ser ministrado, para usted ser tocado por el Espíritu Santo, ¿qué necesita? Primeramente, nosotros aquí tenemos un modelo, ¿verdad? Ponemos adoración, pero tiene que ser una adoración que te llegue a ti también. Ahí por ahí sí toca una oración que no me gusta tanto la letra. Entonces ya me dejo llevar por eso.
Yo ahí no estoy creyendo en lo que verdaderamente el Espíritu Santo puede hacer por mí. Yo no puedo dejar llevarme por eso. Yo no puedo dejarme llevar por el sonido o por unas canciones que determinen el camino que yo hacia la presencia del Espíritu Santo. Yo tengo que creer que el Espíritu Santo sí está aquí y que va a tocar mi vida y que va a llenar mi corazón, mi mente, porque es lo que yo necesito. Y no puede impedir nada de eso. Porque al final estamos solamente su presencia y yo, si así yo lo decido. También hoy vemos muchas iglesias, ¿verdad?, que hacen muchos eventos, que no está mal, claro que no, ¿verdad? Pero por ejemplo, supongámosles, hacemos una propaganda al Pastor David en la Costanera y nos movemos, Pastor David va a estar, sin ser conocido. ¿Irán muchas personas? Ahora le invitamos a el Pastor Dante Gebel. ¿Irá personas? Nos dejamos llevar muchas veces por los conceptos del hombre, porque pensamos que son ellos los que pueden llegar a nuestras vidas. Entonces depositamos nuestra confianza en personas de carne y hueso y dejamos de creer en lo que la palabra puede hacer en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. ¿Están conmigo? Pero a pesar de nosotros ser incrédulos, a pesar de que nosotros tenemos en muchas de nuestras decisiones no dársela a Dios, a pesar de que nosotros decidimos no creer en la promesa cuando viene una tempestad, a pesar de que nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, teniendo todo el conocimiento acerca de Él, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Dios igual va a cumplir todo lo que Él ha expresado y escrito en la palabra. No importa que yo sea incrédulo, no importa si yo hago o no hago, yo no soy infalible para Dios. A Dios le dará igual que tú hagas o que tú no lo hagas. Él ha puesto delante de ti su palabra. Que tú lo hagas o no lo hagas dependerá de ti. A pesar de no creerla, Dios sigue cumpliendo su palabra. Él seguirá sus planes, las que están escritas. La iglesia debe enseñar la palabra y el cuerpo debe obedecerla, que es lo ideal, ¿verdad? No se trata de que si creo o no, se trata de que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho. Sus palabras no van a pasar. Muchas veces hablamos de estilos de vida, ¿verdad? El cristianismo como estilo de vida. ¿Por qué tiene que ser el cristianismo un estilo de vida para nosotros? Estilo de vida yo creo que es aquellos que, bueno, famosos los influencers que muestran hoy en día, ¿verdad? Muchos estilos de vida. Y alzan sus videos así, bueno, yo vivo así, hago esto, como esto, y muestran un estilo de vida. Pero el cristianismo, ¿por qué compararlas con ellos? El cristianismo es un regalo que Dios y que Jesús nos dio a nosotros. Vivirla para mí tiene que ser un privilegio, una honra. Tiene que ser para mí pertenecer a la familia de Dios, expresarla, vivirla, anunciarla. Debería de ser para mí un enorme privilegio y no comparar con los demás estilos de vidas. Hacer mía eso, abrazarla, respetarla y obedecerla, hará que yo sea luz ahí en medio de la oscuridad.
Cheuhei. Hay una pequeña historia que quiero compartir. Hubo cierto niño, dos niños estaban patinando sobre un lago de hielo. Bueno, tenían el permiso de sus padres, los dos 8 años. Iban patinando y uno se tropieza con un agujero y cae al fondo. Y el espesor de hielo era bastante grueso. ¿Qué hace el amigo que estaba con él? Empieza a luchar, cavando otro pozo, haciendo otra grieta en medio del hielo. Costaba mucho. Era un niño. No tenía la fuerza como la tiene un hombre adulto. Pero él no se entregó. Él siguió luchando porque tenía que salvar a su amigo. Y así lo hizo. Ahora vinieron los bomberos y se sorprendieron. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo pudo este niño de 8 años, con la fuerza que tiene, poder salvar a su amigo? Haciendo otra grieta en este lago que es grueso. Ahora había un señor quien le estaba observando y se acerca a ellos y les dice, lo hizo porque nadie se acercó a él a decirle que no podía hacerlo. Muchas veces nosotros tenemos estas trabas. Oímos voces, ya sea a causa de las situaciones, ya sea a causa de esa mala noticia, esa enfermedad, aquello que está afectando a tu familia. Esas son voces que vienen a tu mente y te dicen, no, vos no podés hacerlo. Cuando Dios depositó en ti mucho. Esto sí le llevamos la palabra, por ejemplo, David contra Goliat. Imagínense, todo un adolescente ahí, ¿verdad? Llevándole el almuerzo a sus hermanos quienes estaban peleando en esa guerra contra los filisteos. Él llega en ese lugar y oye a aquel soldado grande, enorme, Goliat, desafiando al pueblo de Israel. Ningún soldado israelita, quienes estaban preparados, armados, se animaba a bajar a dar batalla con él. Ninguno. Y se acerca a David. ¿Y qué creen que hizo? Él en su corazón, ¿quién se cree este incircunciso? Quien viene a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. ¿Quién se cree este? Y él le ofrecía al soldado ciertas riquezas si enfrentaba a Goliat. Nadie se animaba. Mas David se presentó y dijo, yo lo haré. Y empezó a oír las voces. Tú eres pequeño, tú eres un débil, no lo vas a hacer, vas a morir. Me imagino tantas cosas, porque no tenían la contextura física que tenía un soldado en aquella época. Pero ¿saben qué? Él tenía la fuerte convicción y la no incredulidad que podía afectar su vida. Por el contrario, el creer en Dios para él era fuerte, era potente. Él ya había experimentado el poder de Dios. Cuando peleaba contra osos y leones, él los mataba. Él tenía experiencia acerca de cómo Dios se podía manifestar si él creía en él, en situaciones, en adversidades. Bajarse a enfrentar a ese Goliat de 3 metros con una armadura y espada y todo lo que fuese, para él no era nada. Él sabía quién estaba enfrente, él creía quién iba a ganar su batalla. Él creía. Cuando usted cree en la palabra, usted es un invencible, es indestructible, que no retrocede y va a hacer cosas que ni siquiera se había imaginado. ¿Por qué? Porque no es usted con su fuerza. Cuando usted cree en Dios, en su fuerza. Al creer en Dios y en su fuerza, aquel Dios, quien ve que es imposible para usted, para él es posible. Entonces cuando usted cree, cuando vienen esas adversidades a su vida y usted pone el creer delante de esos problemas en Dios y él actúa,
y usted experimenta, usted se siente, me imagino, ¿quién experimentó eso? Pero hay gusto, vea. Claro que sí. Hoy vemos obstáculos en el camino y no vemos a aquel quien puede quitarlos. Es fuerte la responsabilidad como cristiano. La incredulidad que habita en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, es la que debemos pelear y quitarlas. Confiar, creer en Dios tiene que ser el desafío de cada cristiano. Creer en su palabra. Al creerla, usted va a empezar a obedecer y las cosas sí van a cambiar. Otra cosa, la incredulidad, el no creer en Dios, te va a llevar a la infidelidad. Te va a llevar al pecado. Te va a llevar por el camino incorrecto. Eso es categórico. Cuando vos no crees en Dios, quien es el bastión moral más fuerte que vos podés tener para agarrarte y ser buena persona, un buen modelo. Cuando no crees en eso, entonces tenés vía libre a ser infiel, a hacerle infiel, a tomarle malas decisiones, a caer en pecado. Los judíos eran celosos por lo que tenían, al igual que nosotros. ¿Verdad que nosotros somos celosos por pertenecer, por ser cristianos? Ahí si alguno te desafía acerca de Dios, hombre, le defendés con capa y espada. Pero eran incrédulos. Por eso es importante, así como dice la palabra, sed hacedores y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos vamos a engañar. Si decimos que creemos en Dios, pero no aplicamos esas enseñanzas a nuestras vidas. Nos engañamos a nosotros mismos. Cristianos oidores, orejones, hacedores. ¿Cuánto hago yo su palabra? ¿Cuánto para mí es importante obedecer la palabra de Dios? Cuando caes en infidelidad, vas a fallar en algo grande, que es en dar el mensaje de Cristo. Nosotros fuimos llamados a la Gran Comisión. Vos, porque estás sentado aquí hoy, perteneces a la comisión que Jesucristo armó. Que tenemos que ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Cuando hay incredulidad en tu corazón, empieza la infidelidad hacia Dios. Cuando hay infidelidad, ya no hay capacidad de que yo dé el mensaje de Jesucristo a las demás personas. Y yo tengo esa responsabilidad como cristiano. Porque cuando yo soy infiel, cuando estoy en pecado, claro que me siento con problemas. ¿Por qué? Porque he fallado. Yo conozco la palabra, conozco que no debo mentir y estoy mintiendo. Conozco que no debo robar y estoy robando. Conozco que no debo adulterar y estoy adulterando. Entonces, ¿cómo se siente mi corazón? ¿Cómo se siente mi mente con Dios? Estoy flaqueado. Estoy débil. Entonces yo no tengo la capacidad, la fuerza para decirle, hey, tú necesitas de Jesús. Me siento indigno. Todas las cosas que puede ocasionar la incredulidad. Creer, vivir, predicar, ese es el orden. Debo creer en Dios, creer en su palabra, obedecer, aplicarla a mi vida y después predicar con ella. ¿Estamos creyendo hoy en el poder del Evangelio que se nos ha dado? Mateo 28, 18. Déjenme buscar, si alguno tiene. Dice así: ¿estamos creyendo en el poder del Evangelio que se nos ha dado? Dice ahí: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La incredulidad puede llegar a ser muy fuerte en tu vida, a tal punto de que tú empieces a deducir y a no creer en el poder del Evangelio. Porque el poder del Evangelio es poderoso. Somos portadores de la verdad, cada uno de nosotros. Somos portadores de la verdad. Minimizar eso y no acercarle a las personas va a ser a causa de mi incredulidad. Porque si yo creo, estoy obedeciendo. Al yo obedecer tengo pasión. Tengo pasión por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Tengo pasión por las almas que están perdidas. Voy a tener pasión para que ellos estén en el camino de Jesucristo. Voy a pelear, voy a orar, voy a ayunar, voy a visitarlos. Voy a anunciarles las buenas nuevas, las buenas noticias que hay para su vida, para su familia. Al no pasar eso, entonces el poder del Evangelio se está perdiendo en mi vida. Y es a lo que yo fui llamado. Ese es el trabajo que yo tengo como cristiano, como hijo de Dios, como seguidor de Jesús. Nosotros somos el mensaje muchas veces. Somos templo del Espíritu Santo. Somos cartas escritas de Dios para este mundo. Cada uno de nosotros. Cristo en la cruz se va a publicar, se va a exhibir, se va a manifestar por medio de nuestras vidas. Mi vida habla fuerte porque estoy exhibida. Hay muchos ojos que me ven día a día. Muchos. Yo soy la carta exhibida que Dios muestra al mundo. De que Jesús está vivo, de que Jesús vino a salvar y a dar vida eterna. El secreto de la victoria para el creyente no está en cuánta fuerza tiene, sino cuánto poder de Dios se manifestó en su vida por creerle. Te vuelvo a leer. El secreto de la victoria para el creyente no está en la fuerza que tiene, sino cuánto poder de Dios se manifestó en su vida por creerle. La gente va a ver eso. ¿Cuánto de Dios permitiste en tu vida? Estos judíos no creyeron, fueron infieles, cayeron en pecado, se quedaron sin mensaje. Teniéndolo todo a mano, a causa de la incredulidad, todo eso se le fue. Qué triste. Qué triste sinceramente para el pueblo judío. Estando el Mesías ahí en medio de ellos, cumpliéndose la palabra a cabalidad, y que a causa de la incredulidad ellos no tuvieran acceso a Él. Qué triste, qué pena. Nadie es infalible para Dios. No cree, es infiel, peca, es problema suyo y mío, pero Dios seguirá fiel con su palabra. La incredulidad e infidelidad no anula la fidelidad de Dios. El hombre sí queda anulado al ser incrédulo, al ser infiel. Pero lo que nosotros hagamos no va a anular la fidelidad de Dios. Él va a cumplir su palabra. Cuando Dios habla en su palabra que hará cosas maravillosas en tu vida y no lo crees, Él hará que se cumpla en alguien más y tú vas a mirar cómo Él cumple aquella palabra que era para ti. No sos infalible. Dios dice en su palabra que vos sos bendito, con toda bendición espiritual, que tenés vida eterna y un montón de cosas más cuando venís a Cristo. Tantas cosas hay. Tantas cosas hay que Él habla y que dice sobre tu vida, lo que vas a hacer, lo que vas a conquistar. Si vos obedeces, si vos te pones
esa cruz que Él dice cada día, ¿verdad? Ahora si vos escuchás eso, recibís eso y no crees, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a hacer manifestar eso sobre alguien más. Y aquello que te pertenecía a vos, vas a ver, mirar que se va a manifestar en alguien más que sí creyó. Saúl, por ejemplo, estaba destinado a ser un gran rey, el primer rey de Israel. El profeta había hablado que iba a ser un gran rey, el primero de Israel, imagínense. Un rey grande, fuerte, conquistador. ¿Qué tenía que hacer él? Obedecerle a Dios. ¿Qué pasó? No obedeció a Dios. ¿Qué hizo Dios? Miró el corazón de alguien más, quien creía en él. Aquel que creía en él era David, un niño pequeño, adolescente. Dios le levantó como rey a él. Dios va a levantar a quien en él cree. Y lo va a levantar hasta allá. Así es Dios, Él cumple su promesa en quien está dispuesto a creerle. ¿Qué pasa si no cree? Pues estará como Israel en el desierto, sin poder ver la tierra prometida. Toda aquella generación se perdió la tierra prometida, porque no creyó en Él. Al no creerle no podían obedecerle. Toda esa generación no pudo ver la tierra prometida. Mucho pasa hoy con los cristianos. Muchos no pueden ver más allá de lo que Dios tiene preparado para ti. Esos propósitos maravillosos. Dice que su voluntad es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros, sin excepción. Si vos no crees, es imposible que vos recibas eso. Esa generación no vio la tierra prometida. Ahora, la siguiente generación salió de la comodidad, empezó a trabajar, se comprometió, creyó y recibió. Muchas veces ese es el problema. La comodidad que tenemos nosotros. Estamos cómodos en el lugar que estamos y no sentimos la necesidad de esforzarnos. ¿Para qué? Sí, estoy bien. Pero Dios te dice que tenés que moverte, dejar tu comodidad porque hay algo más grande, hay algo, una tierra prometida para vos, que te pertenece. ¿Crees eso? Tenemos que tratar de no seguir en el mismo estado, si es que la incredulidad está en nuestras mentes, en nuestro corazón. Hay grandes cosas por vivir, que experimentar. Tenemos que creer en su palabra. Tener la mente de Cristo. Tomar valor. Momentito. Es importante porque muchas veces nosotros estamos aquí recibiendo la palabra, se nos enseña, se nos revela la palabra, ¿verdad? Pero igual seguimos con una enfermedad espiritual, seguimos desnutridos espiritualmente. ¿Por qué no tenemos la capacidad de aplicarla cuando no la creemos? Entonces estamos con un problema espiritual y yo sé que cada uno somos conscientes y sabemos en el punto en el que estamos muchas veces. La flaqueza que tenemos. Ahora, cuando yo estoy entonado, cuando yo recibo la palabra y la aplico y veo los resultados, cómo está mi espíritu. Está vivificado. ¿Por qué? Porque hay conexión con el Espíritu Santo. Tengo relación con Él, común unión con Él. Él me guía. Él dirige mis decisiones, Él dirige mis días, todo.
entonces sí, yo estoy bien nutrido ahí espiritualmente. Pero cuando no pasa eso a causa de la incredulidad, yo estoy enfermo espiritualmente. Quizás estoy aquí sentado, escuchando, oyendo, alabando, adorando, pero interiormente no estoy encendido, estoy apagado. No tenemos que permitir que eso pase en nuestra vida. Es igual a que yo vea una mesa servida llena de alimentos y yo esté con tanta hambre y no tenga la voluntad de ir a alimentarme y me quede con el estómago vacío. Dios día a día pone delante de nosotros esa mesa servida. Está en nosotros decidir por Él. Creer en Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué es imposible para ti hoy? Esa es una promesa fuerte que está en la palabra. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, dice. ¿Qué es imposible para ti hoy en día? Ponete a analizar. ¿Qué te cuesta alcanzar? ¿Qué te cuesta solucionar? ¿Qué situación vos querés revertir o deseás que salga de tu vida, de tu familia? Una enfermedad, una situación económica, un hijo en mal estado, algo. ¿Qué te está afectando? ¿Qué vos decís? Esto es imposible. Yo no puedo con esto. Mi matrimonio. Cuando Dios dice que para Él todo es posible. Cuando yo creo de que para mi vida es posible a causa de que Dios se manifieste en mi vida, es porque creo. Yo creo que Dios sí va a solucionar mi problema. Yo creo que Dios sí va a sacar esta enfermedad de mi cuerpo. Yo creo que sí Dios va a solucionar mi situación financiera. Yo creo que sí Dios va a solucionar el corazón de mi hijo, la mente de mi niña. Va a solucionar este problema que hay en mi familia. Va a haber un revés. Yo sé, porque para Dios nada es imposible. Y yo en Él creo. ¿Dices eso cuando pasa por situaciones? ¿Manifiestas eso? Dios te puede dar un corazón nuevo, sacar ese corazón frío, duro, que no cree, que está incrédulo, y Él puede poner un nuevo corazón, así como dice en su palabra. ¿Qué hay en tu corazón hoy? A pesar de que estás sentado en este lugar, recibiendo la palabra, adorando, exaltando, conociendo de Dios. ¿Pero qué hay en tu corazón? ¿Cómo se manifiesta Él cuando vienen esas cosas que no te agradan, que no te gustan? ¿Cómo se manifiesta tu corazón cuando recibís un agravio, cuando alguien falló contigo, cuando alguien te fue infiel? ¿Cómo reacciona tu corazón? ¿Qué hay? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué vida tiene? Dios dice que Él te puede dar un nuevo corazón. Quitar ese corazón de piedra y poner un nuevo corazón, un corazón de carne. Conforme a lo que Él quiere. Si es que así vos lo deseas, si es que así vos lo querés. ¿Crees en eso? ¿Quieres un nuevo corazón? Claro que sí. ¿Quién no lo quisiera? Si nosotros pudiésemos abrir los ojos, despertar, sacar esa incredulidad y empezar a creer fuertemente en Dios, las cosas que van a pasar en nuestras vidas, los experimentos, nuestra realidad van a cambiar totalmente. En lo sobrenatural vamos a estar día a día. Imagínense. Salmos 34, 4 dice: ¿a qué temes? ¿A quién? Perdón. Estoy hablando acerca de unas promesas. Busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando yo creo,
porque somos humanos y tenemos temores. Cuando vienen y nos sobrellegan ciertas circunstancias que no nos agradan, empezamos a tener temor. Y aquí dice en el Salmo 34:4, busqué a Jehová, porque le busqué es porque creo. Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios tiene la capacidad de quitar ese temor. Cuando te das cuenta que Él pelea tus batallas, empiezas a perder temor. ¿A causa de qué crees? Para cerrar, entonces, Pablo habla acerca de la ventaja que tiene el pueblo judío, que es grande, que es fuerte, porque ellos tuvieron la revelación de la palabra. Los secretos de Dios, ellos lo tuvieron, al igual que nosotros, los cristianos. Pero hay algo que le estaba afectando, que era la incredulidad, el no creer en Dios, el no creer en aquello que Dios puso delante de ellos y las consecuencias que ocasionaban el pueblo judío y que hoy también nos ocasiona en el ámbito cristiano. Y Dios dice que Él sigue siendo fiel a pesar de todo ello, de que Él igual va a cumplir su palabra. No importa quién se tropiece, no importa quién decide hacerlo o no hacerlo, creer o no creerlo, Él va a seguir cumpliendo su palabra. Pero dependerá de cada uno de nosotros cambiar nuestra vida y nuestro estilo de vida, si creemos o no en Él. Creerle a Dios, aprovechar la ventaja que se nos dio, creer en sus promesas. Y Dios va a cumplir su promesa. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. Que este mensaje verdaderamente sea de bendición para cada uno de nosotros. Que si tiene que ser un despertar, que lo sea. Que peleemos por esa incredulidad que muchas veces se viene y se apega a nuestra vida y evita que Dios haga con su mano de poder lo que tiene que hacer en nuestra vida para solucionar. Eso no tenemos que permitir que siga pasando. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por su favor, su cuidado, por esta palabra. Cortitos hoy, exacto también a la 10. Amén. Cierren sus ojos, levanten sus manos. Vamos a dar gracias al Padre, vamos a dar gracias al Espíritu Santo. Agradecerle por este privilegio, agradecerle por las muchas formas que Él tiene de amarnos, por sus grandes misericordias en nuestras vidas, por lo que Él hizo, de dónde nos sacó y en dónde nos tiene, con el privilegio que nos tiene de abrazarnos día a día, de bendecirnos. Padre Santo, queremos darte gracias por este tiempo, gracias Dios mío, por estar aquí junto con mis hermanos, reunirnos para adorarte, exaltarte, mi Señor, y para escuchar, mi Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Queremos darte las gracias, mi Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, mi Señor. Gracias por bendecir la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por bendecir sus familias, sus trabajos. Yo pido, mi Señor, que siga bendiciéndolos, Padre Santo. Que renueves la fuerza de aquel que está necesitando, mi Señor. De aquel que está cansado, angustiado, aquel que está con enfermedad, Padre Santo. Tú eres suficiente y poderoso para hacer posible aquello que es imposible para nosotros, Padre Santo. Por favor, ayúdanos, mi Señor, a creer en ti, mi Señor. Quita de nosotros ese estado de incredulidad, mi Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, mi Señor. Que nosotros vivamos, mi Señor, creyéndote, Padre Santo, obedeciéndote, porque ahí tú te manifiestas en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.